Amado Padre, te damos gracias por un nuevo día, un nuevo despertar que nos regalas en cada mañana, Señor. Hoy es un día muy especial porque hoy es el día que tú hiciste, Señor, para nosotros. Queremos entregarte, Señor, las primicias de cada día y leer tu palabra, Señor, y meditar en ella en esta hermosa mañana, Señor. Te entregamos todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Un devocional que empezamos desde la iglesia, su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos ubicados en Ontario, en Canadá, y venimos haciendo desde hace ya 2 años atrás el devocional en las mañanas, tratando de leer la palabra capítulo a capítulo, tratando de meditar y ponerla en práctica en todas nuestras vidas. Esa es la meta, la idea de nosotros, de poder aprender cada día más de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Venimos leyendo el Evangelio de Juan y hoy vamos a empezar a leer el capítulo número 4 de los versículos 1 al 38. Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?». Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad».
La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera, tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Bueno, con esto finaliza la primera parte del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y mire que empezamos hablando acerca de un encuentro que tuvo el Señor Jesús con una mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía más bautismos en ese momento que los discípulos de Juan. Resulta de que el mismo Jesús no era el que bautizaba, pero sus discípulos sí lo hacían, pero se estaba acrecentando la fama del Señor Jesús en esa época, porque recordemos que los fariseos estaban en contra de Juan el Bautista porque él estaba pidiendo a la gente que se arrepintiera, que cambiara. Inclusive les hablaba duro a los fariseos y él tenía una mala fama, pero había una persona que él le había hecho como la antesala, que había promulgado como el Mesías, y aparte de eso, en este momento ya tenía más seguidores que el mismo Juan el Bautista. Así que Jesús se había convertido en una amenaza para los discípulos allá en Jerusalén. Y entonces él decidió más bien salir de Judea y volver a Galilea, de donde él venía. ¿Sabe por qué? Porque él todavía no era el tiempo del Señor. Todavía no ha llegado el momento en que él tenía que confrontar a los fariseos, porque recordemos que en este momento él está empezando su ministerio y tenía que suceder y llevar las buenas nuevas del Padre, el Evangelio de la salvación, las buenas nuevas, el arrepentimiento, y que lo conocieran a él como el Mesías. Pero él tenía que predicar y estar casi 3 años más. Por eso él decide dejar a Judea y se va para Galilea mejor. Después, cuando iba camino a Galilea, todos en la vía tenían siempre que pasar por Samaria. Lo que hacían muchas de las personas judíos que odiaban a los samaritanos. Ellos tenían una confrontación bien grande con los samaritanos, porque los samaritanos, después de la época de Babilonia, ellos quedaron mixteados, muchos, no solamente en el aspecto religioso, sino también ellos mixtearon como una especie de tradición religiosa mezclada entre la ley de Moisés y de pronto los estatutos o las normas o la cultura o la costumbre de los de Babilonia. Entonces, ellos eran mestizos, digámoslo así, tanto en su forma física como espiritual. Y por eso era que ellos tenían tanta controversia y tanta pelea entre judíos y samaritanos y no se querían.
Entonces muchos evitaban y se iban, daban una vuelta más larga, pero Jesús dice que ese día tenía que llegar hasta Samaria, porque tenía un encuentro muy importante y era con una mujer. Dice que Jesús se sentó como al mediodía y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Mire que el mediodía significa que en ese momento hay mucho calor. Normalmente a esa hora casi nadie va a sacar agua de un pozo porque en ese momento está muy caliente y normalmente la gente va o temprano en la mañana o tarde en la tarde cuando ya ha pasado el sol, pero solamente las personas de dudosa reputación o los que se estaban escondiendo o los que debían algo, entonces iban a esa hora, incluso las mujeres, y este era el caso de esta mujer, una mujer que se estaba escondiendo, una mujer que no tenía por qué estar ahí a mediodía, pero Jesús sí sabía, sus discípulos se habían ido a comprar comida, a comprar cosas para comer, y él se quedó solo. Cuando él estaba ahí, cuando la mujer llegó, inmediatamente él le habló a ella y le dice, por favor, dame un poco de agua para beber. Y ella se sorprendió, ¿sabe por qué? Porque primeramente los judíos eran muy arrogantes, eran personas que de pronto no se llevaban con los de Babilonia y mucho menos con las mujeres y menos con una mujer que como ella se daba a dar como a conocer como de dudosa reputación. Entonces ella se sorprendió cuando el Señor le habló amablemente y entonces ella le dice, usted siendo judío, yo siendo una mujer y samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Y el Señor le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti hoy, con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Mire que ese regalo tan maravilloso, ese encuentro que ella estaba teniendo en ese momento es un regalo de Dios. Así como cualquier persona que de pronto haya escuchado este audio por primera vez, de pronto este momento es un regalo de Dios para usted porque Dios está hablando a su corazón y Dios, así como esa samaritana, le dio la oportunidad en ese momento para que ella pudiera tener ese encuentro con Jesús. Bueno, Jesús en este momentico está aquí en medio de nosotros porque estamos hablando de su palabra y Jesús está a la puerta y llama y si alguien le abre la puerta, él entrará y cenará con él y él contigo. Así que Dios está tocando la puerta de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Y si es la primera vez, pues es un regalo para ti. Recíbelo como un regalo, así como Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo que ese era un regalo de él y que él le podía dar de esa agua viva. Y realmente ella hablaba y pensaba que esa agua viva era un agua que él podía sacar del pozo, pero dice, ni siquiera tiene balde ni nada, ¿cómo vas a sacar el agua viva? Y el Señor le dice, cualquiera que beba esta agua, pronto volverá a tener sed, porque ella está hablando del agua del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo le doy, nunca más tendrán sed. ¿Por qué? Porque esa agua que brota, brota manantial de adentro hacia afuera, de vida eterna. Esa es el agua que le promete el Señor Jesús a esta mujer y es el agua que nos ha dado a nosotros de beber. Porque nosotros ya al recibir a Jesucristo en esa agua, ese Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros, que nos ha abierto la puerta a la eternidad, nos da esa vida eterna, esa agua que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, nos hace dignos y nos abre las puertas del cielo. Entonces ella, claro, interesada por esta propuesta que el Señor le estaba dando, ella dice, pues Señor, dame de esa agua, porque yo no quiero nunca más volver a tener sed y no quiero tener que venir aquí otra vez a sacar agua. Ella no entendía lo que estaba hablando tampoco, porque ella pensaba que estaba hablando del agua física y no, es el agua de vida eterna que es Jesucristo, es recibirlo a Él para tener esa vida eterna, esa salvación, y es lo que ella le está manifestando a Él para supuestamente no volver al pozo. Pero como él sabe lo que estaba hablando de ella, él le dijo a ella, ok, entonces va a traer a su esposo. Si el problema suyo es de sacar el agua, pues llame a su esposo y ahí sí no va a tener problema con
con tener que volver a sacar agua del manantial. Y entonces ella dijo, pues no tengo esposo en este momento. Y dice, pues claro, pues ahorita no tienes esposo y los 5 que has tenido tampoco eran tuyos y el que tienes ahora no es tu esposo. Entonces ella quedó sorprendida porque Jesucristo le dijo todo lo que ella era, y entonces eso la sorprendió mucho porque él en amor la confrontó y le mostró su pecado. Y cuando ella le mostró su pecado, cualquier persona, de pronto, cuando uno le habla a una persona o reprende a una persona por un pecado, por una falta que está cometiendo, normalmente las personas reaccionan con grosería, grotesco, con rabia, con rechazo, pero ella no, ella lo que hizo fue básicamente recibir esa palabra que el Señor le había dado, y lo que hizo fue básicamente tener ese buen corazón de decir, wow, o sea, me dijiste, me destapaste, me hiciste, me reconociste el pecado, y entonces eso le tocó el corazón y se llenó de entusiasmo. Y lo que ella simplemente preguntó era de que el Mesías debería venir de los judíos. Y entonces el Señor le dijo, pues yo soy el Mesías. Él de frente le dice, yo soy la persona que todos están esperando. Y la mujer dejó su cántaro junto al pozo, y mire lo importante de eso, y volvió corriendo a la aldea y le decía a todos, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¡Wow! ¿No será este el Mesías? O sea, empezó a predicar. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque realmente lo que uno debe hacer siempre el Señor, cuando el Señor, tenemos ese encuentro con el Señor, es precisamente ir a llevar las buenas nuevas para que contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo que dice el Señor también es que ha llegado el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo como Dios Salvador, el Espíritu entra a morar a nuestras vidas. Y la verdad es que Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y esa es la verdaderos adoradores, porque ya no adoramos en nuestras emociones, en nuestra carne, sino en el Espíritu y en la verdad que es Jesucristo. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, porque este capítulo completo de Juan para mí es emocionante y es algo que sacamos mucho provecho y tenemos mucho que aprender. Así que oremos en esta hermosa mañana. Dios eterno, Dios de infinita bondad, Dios de verdad, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque así como la mujer samaritana, Señor, tuvo un día un encuentro, nosotros también, Señor, hemos tenido ese encuentro contigo, Señor, que ha transformado nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, por cada persona que escucha estos audios, Señor. Para las personas que de pronto por primera vez escuchan este audio y que aún no te conocen, Señor, y que desean y anhelan un encuentro contigo, Señor, yo te pido que los bendigas y que ellos sientan, Señor, tu presencia en este momento, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por el resto del día, Señor, y te entregamos, Señor, todo lo que tengamos por delante en este día. Quedamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.